Ya, muy buenos días. Mi nombre es Yasmín Murillo Vaca y hoy voy a hablar de la personalización del aprendizaje en la era digital, tendencias y aplicaciones en Google Classroom. Bueno, ese estudio indaga las tendencias en la personalización del aprendizaje mediante la aplicación de Google Classroom en los entornos educativos. En este momento, la educación enfrenta desafíos para atender las necesidades individuales de los estudiantes en contextos diversos y tecnológicos. Los docentes, asimismo, hay dificultades para diseñar actividades adaptadas a los ritmos y estilos de aprendizaje, además en brechas de formación y al poco acceso de los recursos tecnológicos. El diagnóstico de esta investigación reveló que las funcionalidades de la plataforma son subutilizadas, es decir, que limitan su efectividad, con el objetivo de analizar las tendencias actuales en la personalización del aprendizaje mediante el uso de Google Classroom en entornos educativos. Asimismo, en los entornos de las instituciones educativas hay ausencias de protocolos, es decir, que a veces hay una resistencia para adaptar a los currículos tradicionales que existen en nuestro país, Ecuador. Es decir, que lo que se busca ahora es una adaptación de la heterogeneidad y no solo en necesidades educativas especiales, sino también en los estilos cognitivos, en las preferencias metodológicas y los ritmos de aprendizaje individuales. Entonces, cuando hablamos de el Google Classroom, es una herramienta tecnológica ampliamente adaptada a que nos va a ayudar a personificar una praxis, es decir, algo más pragmático de los entornos virtuales que tenemos. Es decir, su contenido de funcionalidades, desde la creación de actividades diferenciadas hasta el seguimiento individualizado del progreso del estudiante. Asimismo, se dice que analizando en conjunto se puede observar que los autores Borja, Carcausto y nos dicen que México, Ecuador y Colombia son los países con la mayor cantidad de estudios realizados sobre herramientas digitales en la educación. Cuando nos pusimos a hacer esta investigación junto a otro compañero, nos dimos la socialización de hacer un enfoque mixto, es decir, cuantitativo y cualitativo. Lo hicimos de una manera explicativo-secuencial porque así mismo lo presentamos a la institución educativa. Aplicamos dos instrumentos, las encuestas, que es decir, con preguntas cerradas, y le pusimos con la escala de Likert del 0 a 7 y una observación directa. Asimismo, los participantes fueron los docentes de los entornos educativos en donde pudimos ver con nuestro equipo cómo se estaba dando la enseñanza y aprendizaje dentro de las aulas, y asimismo el objetivo era comprender el uso real de Google Classroom en la personalización del aprendizaje. Esto no solo permitió cuantificar el uso y la percepción de la plataforma, sino también interpretar las experiencias, desafíos y las prácticas docentes en la implementación de estrategias en la personalización del aprendizaje, proporcionando así una evidencia empírica sólida para fundamentar en conclusiones y recomendaciones del estudio. Entonces, cuando hablamos de Google Classroom, esta es una herramienta adoptada, es decir, que nos va a ayudar a crear actividades diferenciadas y dar un seguimiento individualizado. Esta aplicación ejerce un impacto positivo tanto en el rendimiento académico como en la percepción de los estudiantes y asimismo en estar continuamente con el uso de recursos tecnológicos. Según Rodríguez, en 2024 cita que la virtualidad, la personalización y el aprendizaje es lo que está actualmente en la educación. Y como bien sabemos, la inteligencia artificial es la que está tomando mando en toda la educación de los estudiantes. Cuando nos pusimos a ver cómo fueron los resultados, nos percatamos de que las funcionalidades como tareas diferenciadas y la retroalimentación personalizada son poco aprovechadas. Los docentes
carecen de capacitación continuas en TICs. Asimismo, hay dificultad para adaptar actividades a ritmos y estilos de aprendizaje diversos. Es decir, que carecen de estrategias metodológicas para que le apliquen a los estudiantes y, y así haya un aprendizaje más significativo. Cuando hablamos del contexto tecnológico desigual, es que asimismo el acceso es limitado a los recursos tecnológicos en algunos entornos, porque no se presentan máquinas en todas las instituciones educativas. Asimismo, el dar mantenimiento es algo que carecen las instituciones, por lo que los estudiantes tienen que estar dos o tres en una computadora, entonces no se da del todo completamente individualizada. Y muchas veces también en los hogares de acá de Ecuador no se posee el internet, un computador. Entonces, eso es una brecha desigual que se hablaba con los padres de familia y los docentes. Y asimismo, vemos que no hay un potencial no explotado porque Google Classroom tiene capacidades avanzadas que no se están utilizando plenamente por el hecho de que falta la capacitación a los docentes de lo que les puede ofrecer toda una gama de actividades, de recursos ilimitados, en donde pueden compartir videos, imágenes, trabajo colaborativo entre mismos los estudiantes, y eso es algo que nosotros lo compartíamos y bueno, también seguimos ayudando a esta institución educativa. En las conclusiones que damos de este estudio es que, por ejemplo, la formación docente debe ser continua. Es decir, que es una clave para actualizar metodologías y aprovechar las herramientas digitales. Debe haber una equidad tecnológica, es decir, que hay una necesidad de garantizar el acceso igualitario de plataformas y dispositivos. El uso estratégico de las TICs, que Google Classroom como aliado se integra con intencionalidad pedagógica. ¿Para qué? Para que haya ese seguimiento de cada estudiante y ver cómo este se presenta en sus actividades. Y asimismo, ¿qué nos ayuda? A una educación inclusiva y flexible, porque esto hay una gran importancia de formar a los docentes y garantizar ese acceso equitativo de todas las herramientas tecnológicas. ¿Para qué? Para que haya una educación más flexible, inclusiva y adaptada a las demandas del siglo XXI. Por lo que la personalización del aprendizaje es posible porque combinamos la tecnología y la práctica reflexiva. Y asimismo, la investigación aplicada al estudio evidencia la necesidad de seguir investigando para transformar la práctica educativa, que es lo que todos los docentes necesitan y asimismo las autoridades es lo que uno le manifiestan cuando uno se pone a hacer un estudio para ver cómo está funcionando en el área pedagógica. Ya, asimismo, para resumir toda esta investigación, es que Google Classroom es una herramienta muy estratégica para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque nos va a permitir a crear tareas diferenciadas en ofrecer una retroalimentación, un feedback individualizado y dar un seguimiento de su progreso. Asimismo, hay una brecha entre disponibilidad entre tecnológica y el uso pedagógico, que ya lo hablé anteriormente. Es decir, que aunque Google Classroom está ampliamente adoptado, no se aprovechan todas sus funcionalidades. Los docentes lo usan más como un repositorio de tareas que como un entorno de aprendizaje personalizado. Y además hay la falta de claridad tecnológica y los protocolos estandarizados para su uso personalizado. La formación docente como eje transformador. La capacitación continua es determinante para el uso efectivo de la plataforma. Se requiere formación técnica y pedagógica para diseñar experiencias adaptativas. La resistencia al cambio y la sobrecarga laboral es también una de las limitaciones que hay para la innovación educativa. El impacto positivo
ahí se evidencia en el rendimiento académico, porque cuando se aplicó una encuesta, cómo estaban los estudiantes en el área más difícil que siempre consideran todos, el de matemáticas, nos dábamos cuenta que era un poco baja, lo tenían como que bajo de 4 puntos. Y cuando les aplicamos unas estrategias metodológicas junto a nuestro equipo, nos dimos cuenta que todos alcanzaron una mejora del 75%, es decir, que, que alcanzaron bastante de un 7 a 8 y el sobresaliente un 25%. Antes de la intervención, el 62,5% estaba a un nivel insuficiente, porque asimismo les presentamos a los jóvenes cómo era el uso de esta plataforma y cómo podían ellos ver en sus casas más retroalimentación de videos, más información y muchas veces al ejercer esto nos ayuda full en los estilos de aprendizaje. Por ejemplo, tenemos estudiantes que son más visuales, otros que son más auditivos, los que son kinestésicos. Entonces, como que al abrir esta posibilidad, daba más énfasis a que aprendan más. Asimismo, nos dimos cuenta que estamos ayudando con el constructivismo, el conectivismo y la formación de las diferentes teorías de inteligencias múltiples. ¿Por qué? Porque es muy importante ver a estudiantes que no solo van a formarse en el área de matemáticas, sino también que se puede poner todas las áreas de las asignaturas que hay dentro de una escuela, por ejemplo, educación cultural artística, lenguaje, tenemos también historia, tenemos acá también hay una asignatura en Ecuador que se llama acerca de los cuentos tradicionales de nuestro país. Y entonces todo eso se podría implementar dentro de esta plataforma. Cuando vimos el diagnóstico fue basado en evidencia mixta, es decir, lo hicimos con encuesta, la observación directa y con la entrevista de los docentes. Por lo que, como manifestaba, primero fue una investigación cuantitativa y luego la aplicamos a lo cualitativo. Asimismo, las barreras estructurales identificadas es que nos damos cuenta que hay falta de tiempo para diseñar actividades personalizadas por el simple hecho de que los docentes tienen una sobrecarga laboral, porque también ellos tienen otros temas en los que deben de estar presentes para sus estudiantes y entonces es un tiempo que sí se debería dedicar y que le dijimos a las autoridades. Asimismo, las oportunidades de mejora y prospectiva. Es decir, que queremos fomentar una necesidad de políticas públicas que garanticen la equidad tecnológica para que haya un desarrollo de comunidades de práctica docente para compartir estrategias. Porque cuando se trabaja colaborativamente con otras materias, ¿no? Interdisciplinarias, entonces se va viendo cómo está trabajando el docente de lengua, cómo está el docente de sociales, el de ciencias naturales. Entonces pueden ellos aplicar estrategias para ayudar a los estudiantes en un aprendizaje más significativo. Y finalmente, que el valor del estudio para el contexto ecuatoriano y latinoamericano es que hay un aporte empírico en un contexto donde la investigación sobre la actividad educativa es creciente, es decir, que está creciendo cada día, que se está fomentando, que estamos conociendo a sí mismos nosotros como docentes, como psicólogos, en ver nuevas aplicaciones. Más allá de Google Classroom, sabemos que existen muchas herramientas más. Y entre ellas, por ejemplo, también tenemos el Moodle, que ventajosamente se lo ha aplicado. Tenemos un sistema que aplicamos en nuestra institución educativa que se llama Tutle, que ahí les mandamos todas las tareas a los estudiantes y entonces como que ellos van viendo su progreso. No que a veces como que es un poco limitada, nos vamos con el Google Classroom para que vean que también hay más
herramientas que son muy buenas para ellos. Entonces, se alinea este estudio con casos de México, Colombia y Ecuador. Es decir, que resaltamos la urgencia de cerrar las brechas digitales para garantizar una educación inclusiva. ¿Qué es lo de hoy? Queremos romper todas esas barreras, queremos pensar que todo estudiante es capaz de aprender. Uno que tenga una necesidad educativa específica, ya sea con discapacidad o sin ella, en donde vemos que cada uno es capaz de tener un saber, de tener eso como docentes que les llegó un aprendizaje que deben de adquirir las destrezas, que deben de estar siempre en constante revisión de cada conocimiento previo y obviamente indagar junto al docente lo nuevo. Entonces, esa fue una investigación muy buena que les gustó a todas las autoridades y a nuestros compañeros docentes porque logramos también asumir algunas estrategias para ellos, darnos cuenta que a veces es bueno capacitarnos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos el YouTube, tenemos ChatGPT, tenemos DeepSeek, que le podemos hacer preguntas y ellos se dan cuenta de cómo ahora la educación está más fácil, ¿no? Toda la información está para verla, para investigarla, porque la tenemos muy cerca. Y asimismo, para demostrarle a todos nuestros estudiantes que somos capaces de cortar ya esa brecha, de saber que el aprendizaje está mejorando cada día y que el progreso se ve en las aulas. Bueno, y aquí está la bibliografía de todos los autores que tuve la oportunidad de leer para hacer esta investigación. Gracias.